Amigos y amigas del Cementerio General, mi nombre es Diego Araya, miembro del equipo de actores del Cementerio General, con quienes constantemente realizamos los distintos recorridos, mostrando la gran variedad de arte que se encuentra en el cementerio, de arquitectura, de simbología y por supuesto de grandes personajes que han dejado huella en la historia de nuestro país. Es por eso que el cementerio, con el paso de los años, se ha vuelto un verdadero museo al aire libre que nos invita a explorar sus calles, conocer las distintas realidades que han ocurrido en nuestro país, pero además nos ha ayudado a evidenciar la tremenda labor que realizan los docentes a lo largo de los años. Y es que, claro, nosotros de una u otra manera aportamos un pequeño granito de arena a la labor que ellos generan con tanto esfuerzo, y nos ha ayudado a entender en una pequeña fracción el tremendo esfuerzo y sacrificio que ellos realizan para poder entregar una educación de calidad a tantos millones de niños que día a día buscan ser mejores ciudadanos. Y en esta ocasión, en esta entrevista, tenemos a la profesora Paula Suazo, una declarada fanática del Cementerio General, amante además del teatro. Miren qué importante. Eso hace que tengamos muy buenas amistades, ¿cierto?, con la profesora. Una profesora que ha disfrutado constantemente de nuestros recorridos. Si no me equivoco, profesora, corríjame, ha ido a todas las rutas y por haber. Conoce todas las temáticas ya al día de hoy. Y además, una profesora que lo da todo para que sus estudiantes puedan vivir finalmente esta experiencia de disfrutar de la historia al aire libre, que es una experiencia que muchos estudiantes buscan tener y que lamentablemente por un tema de logística, por un tema de tiempo, no todos pueden acceder. Profesora Paula, un gusto tenerla con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, Diego. Para mí también es súper interesante esto, me gustó mucho que me contactaran, como tú decías, soy fan del cementerio, así que también que sirva para motivar a todos los profesores a que vayan al cementerio. Y además les permite mostrar parte de la historia en un aula completamente diferente, ¿cierto? Tenemos ahí, ellos pueden ver en vivo y en directo distintas piezas arquitectónicas, distintas simbologías, arte, y conocer a los personajes de la historia, que claro, eso es un valor agregado y que invita también a los chicos a jugar. Y usted sabe harto de eso, ¿no? Así es. Sí, es súper interesante verlos a ellos en otra perspectiva, en otro lugar. Son muchos los aprendizajes que ellos adquieren yendo al cementerio, desde el respeto por el espacio, ¿ya? Porque ellos entienden que no es un paseo, es una salida súper distinta, entonces también tienen que entender el tema del respeto, como les decía, al lugar, del silencio, que es súper también necesario, de la atención que le tienen que colocar a los personajes, y como decía, para ellos es súper significativo este aprendizaje. Exacto. De hecho, muchos jóvenes al final de los recorridos suelen acercarse a algunos de los integrantes del elenco para agradecerles por la oportunidad, porque se han logrado sentir identificados muchas veces con algún personaje, porque han logrado rescatar algo importante, algo que ellos desconocían y que de una u otra manera les ha ayudado a entender mucho mejor los procesos históricos del país. Y también se encantan más por la historia, porque ya no la ven como algo de libro, de aprender solo el contenido, sino que conocen al personaje, le pueden hacer preguntas, y ellos también empiezan a conocer también a otros personajes que de repente en los libros no se les da mucha cabida. Entonces también gracias al cementerio los chiquillos aprenden otra historia, que es súper importante, porque no, lamentablemente en los textos hay temas que se ven súper rápido. Entonces gracias al cementerio podemos profundizar más en esos temas. La historia oculta.
que Correcto. muchas veces llaman. Que al final termina siendo más significativa porque, claro, como bien usted dice, aparecen ciertos acontecimientos que llegan a ser muy peculiares, que llaman tanto la atención que llegan a quedar más grabados incluso que algún hecho histórico. Y nos ha pasado que muchas veces hay chicos que no saben cuándo se conmemora la independencia de Chile, pero sí saben que el cementerio se financió en gran parte con la venta de hielo, de nieve. Claro, es otra historia. Pues. Es una historia como más freak, podríamos nombrarla también. Claro, es bien. Y obviamente que a ellos eso les llama mucho, mucho más la atención que estar aprendiendo tanta fecha probablemente. No, y a eso sumemos también las circunstancias que se dan dentro de la ruta, donde no solo es que conozcan a un personaje en particular, sino que a veces conocen a dos que no tienen una muy buena relación y que se generan situaciones que revelan también ciertos enfrentamientos o ciertas chispas que habían en aquel entonces, y eso también a los chicos les queda grabado, pues, y les sirve también para entender por qué ocurrieron ciertas situaciones en la historia. Sí, 100%. No sé, pues cuando aparece Manuel Rodríguez y les pide que hagan silencio, que no le vayan a decir a O'Higgins que él está ahí, y aparece O'Higgins y los chiquillos guardan un silencio, y que a nadie se le ocurra llegar a decir, porque entre ellos es como una complicidad con el personaje, entonces súper lindo. Lo que tú decías también, esto de volver a jugar, ¿ya? Porque estamos acostumbrados como a que el juego en la educación como que a jugar es como en el recreo, pero aprender jugando como que no lo hemos trabajado mucho. Entonces es un momento en el que vuelven a ser niños. Y qué importante es eso, que vuelvan a ser niños, más aún en estos tiempos, que lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, que se ven tan envueltos de una cultura que está tan acelerada, donde ellos finalmente se ven obligados socialmente a crecer más rápido, a enfrentarse a una realidad que es más violenta, que es más inmediata, y pierden muchas veces la oportunidad de sorprenderse y disfrutar el momento, disfrutar esa instancia de magia, de sorpresa. Sí, yo por ejemplo, que también le pido a apoderados que me acompañen, ellos quedan felices. Ellos también aprenden, después agradecen la instancia, los profesores que también de repente acompañan cuando los grupos son muy grandes. Entonces al final todos quedamos maravillados como de estas salidas, desde la salida que no sea recreada, obviamente que la recreada tiene un plus, que es conocer a los personajes, pero también las rutas populares, también eso les llama harto. Bueno, desde que uno les dice a los chiquillos en realidad que uno va a ir al cementerio, ya es como wow, y de repente cuesta como hacer entender al apoderado por qué los vas a llevar al cementerio, cuál es el objetivo como educativo, porque ellos tampoco conocen estas rutas. Cuando se les explica o cuando se les invita, ahí comienzan a entender y obviamente se dan cuenta de lo importante que es ir y conocerlo. Porque claro, tienen una mala percepción de estas actividades, pensando que pasa a ser como una suerte de herejía o de burla, ¿cierto?, a los deudos, cuando en realidad no es así. Y muchos de ellos finalmente se dan cuenta al momento de participar de esto, que en realidad se rescata la historia, se homenajea a los personajes que yacen en este lugar, y se le da un nuevo valor. Qué importancia más grande que se revalorice un espacio que tiende a, por una cosa natural, ¿cierto?, que tiende a ir hacia el olvido. Entonces, que podamos rescatar aquel espacio, reincorporarlo a un proceso tan importante como es el proceso educativo, creo que tiene un doble valor. Y que siempre ha sido como un tema tabú, el tema de la muerte. Entonces ir a un cementerio obviamente que es algo como impensado. ¿Cómo vamos a entrar a pasear a un cementerio o a sentarme en el pasto en un cementerio o a pensar en un cementerio? Ya los cementerios de hoy día igual son muy distintos a lo que es el cementerio general. Entonces el cementerio general se abrió a la comunidad, y yo creo que, y cuando hemos ido nos damos cuenta que hay gente paseando en bicicleta, que
es un museo al aire libre. Profesora, me gustaría que pudiésemos pasar a hablar un poquitito más acerca de usted también para conocer de dónde viene esta actual Paula Suazo. ¿Cómo es que surge su deseo, su vocación por estudiar o por dedicarse a la educación? ¿Esto viene desde su infancia? No, en mi familia nadie, pero mi madre siempre le gustó el tema de la educación, ¿ya? Era una época distinta, entonces no existió la oportunidad de que ella pudiera estudiar. Quizás, si lo hubiera podido, sería una tremenda profesora de lenguaje. Me llevaba a la biblioteca desde muy pequeña, entonces me hizo como amar el tema de la lectura. Y como que ese fue mi andar por la educación. A mí me costó bastante como encariñarme con el aprender. De hecho, yo a mis estudiantes siempre se los digo que puede ser que en el colegio no nos vaya muy bien académicamente y puede ser que nos convirtamos en profesores. Como que no tiene mucho que ver que sea una estrella académica a cómo va a ser mi futuro. Y yo creo que ese es mi caso. ¿Ya? A mí me costó bastante encantarme con el tema del aprendizaje, porque las formas eran bastante distintas también de enseñar. Y más aún siendo que los niños finalmente, y es algo muy sorprendente, terminan enseñándonos más a nosotros que nosotros a ellos. Eso es súper importante, entender de que el profesor continúa aprendiendo y que aprende mucho de sus estudiantes. El profesor no está como antiguamente en otro nivel, porque antiguamente estaba como hasta donde se colocaba el profesor era en un nivel distinto a los estudiantes. Hoy día el profesor puede seguir aprendiendo gracias a lo que ellos le van enseñando. Es un aprendizaje súper mutuo. Yo siento que lo que a mí me ha servido es como la unión entre profesor y apoderado. Siento que eso es súper importante también, que se trabaje como unidos en el tema de las salidas pedagógicas, o en invitar también al apoderado a ser como parte de este aprendizaje. También tratar de incorporar juegos, videos. Yo creo que eso lo hemos ido como aprendiendo ahora con el tema de la pandemia. Y qué relevante lo que usted menciona, profesora, eso de incluir al apoderado también dentro de este proceso, porque bien muchas personas tienen la mala idea, en primera instancia, de que la educación se imparte en el colegio, cuando la educación parte desde el hogar, ¿cierto? Es algo que sobre todo ya hoy en día se repite constantemente. O sea, la educación parte desde el hogar. O sea, los padres cumplen un rol importante en el proceso educativo de los niños, sobre todo para estructurar su base, ¿cierto? Claro, o sea, que ellos sepan qué es lo que sus hijos están aprendiendo o cómo ellos los pueden ayudar desde la casa. Obviamente que también los padres son distintas realidades. Hay algunos que tienen bueno, y ahora con lo que estamos viviendo también uno se ha dado cuenta de eso. Hay padres que tienen sus pymes, entonces es más difícil apoyar 100%, pero es bueno incorporarlos. Ya de repente, por ejemplo, cuando uno está viendo el quiebre de la democracia, que le hagan una entrevista a sus padres o a sus abuelos. Tratar de incorporar como a la familia en el aprendizaje y que los chiquillos aprendan también de su familia, de las vivencias de su familia. Yo creo que es muy importante la unión. A mí me ha funcionado muy bien la unión profesor-apoderado, muy bien. Y los chiquillos igual lo sienten. Profesora, yéndonos un poquitito más hacia la conexión con el cementerio general, que usted declaraba fanática, se me imagina, se conoce a prácticamente la totalidad de personajes históricos que hay ahí. Y como bien debe saber, bueno, la gente que nos acompaña ahora en esta entrevista, probablemente hay muchos que no lo sepan, pero dentro del cementerio se habla de distintos personajes que, debido a la relevancia que han tenido en la historia, en ciertas áreas, se les conoce como santos populares, ¿cierto? Y cobran una cierta relevancia bastante peculiar, porque la gente les tiende a pedir favores para poder interceder con Dios.
hay un reconocimiento que se le da, un reconocimiento muy particular que se le da al presidente José Manuel Balmaceda, por ejemplo, como un santo popular, a Pedro Aguirre Cerda, a Don Tirto, o a Amanda Labarca, como santos populares que están estrechamente ligados a la educación. José Victorino Lastarria también es otro caso, al que los estudiantes Sí. le dejan las corbatas también. Usted, ¿qué le parece ese reconocimiento que se le da a estos personajes? ¿Usted considera que estos personajes sean realmente referentes en la educación chilena o es parte del espectáculo que la misma gente les ha creado en torno? Yo creo que sí son referentes, por ejemplo, en el caso de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Es interesante porque sobre todo cuando uno entra al cementerio se encuentra con la tremenda escultura, ¿cierto? Y explicarle a los chiquillos que su lema era gobernar es educar y tiene el libro en las manos, a ellos les llama mucho la atención, ¿cierto? Cómo puso a la educación como el pilar fundamental de su programa. En el caso de Balmaceda también coloca la educación. A mí me gusta mucho cuando se presentan los personajes, por ejemplo en el caso de Balmaceda cuando le cuenta parte de su historia, le muestra dónde están sus restos y que le colocan corbatas, por ejemplo. El caso de Lastarria también me gusta mucho cuando aparece y les dice el tema de la educación. Yo siento que ustedes también cumplen una labor como personajes cuando les hablan a los chiquillos de la educación, porque se lo está diciendo otra persona. No se lo está diciendo su profesor, no se lo está diciendo la mamá, no se lo está diciendo el papá, se lo está diciendo el personaje. El personaje les está hablando de lo importante que es y que es como su responsabilidad, no porque deje la corbata le va a ir bien. Me encanta esa parte en realidad. Que hay gente que ha dejado zapatos, chalecos. Claro, y que piensa que por dejar la carta o dejar la ofrenda, finalmente el personaje en cuestión les va a resolver la situación, los va a ayudar a pasar de curso, cuando es más fácil estudiar durante todo el año. Y en el caso de Amanda Labarca, siento que obviamente ha fortalecido el papel de la mujer. De repente en la historia no se habla mucho de las mujeres. Yo creo que hoy día ya, en la actualidad, es cuando ya el tema obviamente ha tomado mayor relevancia. Yo creo que el cementerio siempre lo ha puesto como, no sé si como dentro de su programa, pero dentro del cementerio hay muchas mujeres también reconocidas que en la historia no son tan reconocidas. Tremenda. También se Sin agradece ellas, eso. claro, sin ellas probablemente la historia no sería lo que soy. Irene Morales, por ejemplo, Paula Jaraquemada, la misma Amanda Labarca, Esther Neus, ¿cierto? Marcela Paz, como la conocen, o la misma Gabriela Mistral, que pasó, que estuvo un periodo ahí también en el cementerio antes de irse a Vicuña. Ya sabiéndonos un poquitito acerca de estos personajes, usted, bueno, ha pasado por muchas visitas dentro del cementerio general y nosotros nos hemos percatado que es una docente que tiene una muy buena relación con sus estudiantes. Tiene un trato muy querendón y sus estudiantes también la quieren mucho. Pero las cosas como son. Uno siempre tiene un aprecio particular por algún curso en especial. Habrá uno si este es un momento de revelarlo, ¿ya? ¿Habrá algún curso en particular que tenga un espacio en su vida, un espacio muy especial? Qué difícil pregunta. Sí. Pero de verdad que es difícil porque, como tú dices, yo me llevo muy bien con mis estudiantes. Ellos también, es una relación como de temor y amor, porque yo soy súper estricta en realidad con el tema del respeto, del silencio, demasiado. Entonces, desde que les aviso que vamos a ir al cementerio, es como prohibido correr, prohibido gritar. Y ellos lo hacen, ellos entienden cuando llegan. Entonces, ha sido una experiencia súper bonita porque se portan muy bien, son súper respetuosos.
Entonces, más que cursos, yo creo que estudiantes que siento que han marcado el paseo, la salida por el cementerio, que les ha tocado, por ejemplo, leer el discurso de Allende y que ellos ya se han sentido como en la gloria con eso, el hecho de subir hasta donde está como el estrado y leerlo o que aparezca de repente. Siento que sí, esta pregunta le ha dado muchas vueltas en mi cabeza, porque de verdad que todos los cursos han sido experiencias distintas y muy bonitas, pero sí hubo un curso que hoy día están yo siempre hago en sexto básico esta salida casi siempre. Es un curso que hoy día ya va en segundo medio. Recuerdo que era como fin de año y me acuerdo que estaba yo ahí un poco ya cansada y una alumna me dice, Miss, ¿qué está pensando? Le digo, nada, en realidad no voy a hacer nada. Me dijo, ya cuente. Le dije, me gustaría hacer algo como lo del cementerio. Me dijo, no se preocupe, yo lo hago. Y ella empezó a armar y hicieron algo espectacular. Ellos mismos se caracterizaron de personajes. ¡Qué buenísimo! Tuvimos nuestra propia Violeta Parra al medio de la sala tocando guitarra en sexto básico, así que fue súper emocionante. Yo creo que ese curso me marcó porque a ellos se les ocurrió. Y se motivaron, hicieron, por ejemplo, había muchos personajes, en realidad eran como casi todos los personajes de la historia, si eran 30 alumnos. Entonces, estaba Carrera, estaba Rodríguez, estaba O'Higgins, y entre ellos también hacían conversaciones y fue increíble, porque se notó que aprendieron, se notó mucho, porque que ellos generen una conversación con otro personaje, es como lo que ustedes hacen en el cementerio, es porque ustedes conocen el tema. Claro. Si no, no me puedo poner a conversar con otro personaje. Entonces, que ellos lo hayan hecho tan chiquitito, obviamente que me motivaron mucho. Esto ya un poco para hablar del cariño que usted tiene por este cementerio, por este camposanto. ¿Qué le parece a usted el trabajo que ha sido desarrollado por el cementerio en general al abrir sus espacios como un museo al aire libre? A mí me parece increíble, ¿ya? Como te decía en un comienzo, siento que el trabajo es increíble, ¿ya? Siento que se pueden lograr muchos aprendizajes llevándolos. La atención, el respeto, el cuidado con el entorno. Creo que es una tremenda experiencia que nunca van a olvidar el recorrido, ¿ya? Yo tengo alumnos que ya he llevado, por ejemplo, niños de quinto, niños de sexto, niños de octavo, niños de tercero medio llevé una vez y los de tercero medio estaban tan encantados como los de sexto. Es como que se afirma el aprendizaje gracias a esta salida. Yo no sé si habrá otra forma, ahora que no puedo llevarlos, también he estado como pensando de qué otra forma voy a lograr algo parecido. Yo creo que la videollamada sería como lo más cercano, porque que este año no podamos ir igual es como una pérdida para nosotros. Claro. Como te decía, es súper emocionante, sobre todo cuando ven a Manuel Rodríguez. Son personajes, trabajamos harto los personajes. Bernardo Higgins en clase, Diego Portales, Irene Morales. Yo creo que si no fuera por el cementerio los chiquillos no sabrían quién es Irene Morales. Y lo encuentro bastante triste, porque lamentablemente en los libros no se menciona. Aparecerán 2 líneas, 3 líneas. O sea, no vamos a comparar la cantidad de información que hay de José Miguel Carrera versus Irene Morales. Entonces, gracias al cementerio se conocen personajes como Irene Morales. Entonces, cuando los chiquillos se enfrentan al personaje y ellos saben, ellos tienen la información, obviamente que es otra de las sensaciones, como, ella es Irene Morales, ella es, o quién será el que está escondido en esa capucha. La capucha. Y los chiquillos, y cuando tú te sacas la capucha y dices, yo soy Manuel Rodríguez, como que a todo el mundo se pone piel de gallina. Los chiquillos sí, oh, y esas caras yo creo que es impagable, Diego. Entonces, para mí como profesora es súper emocionante ver eso en los chicos, o cuando ven a Portales, y ya lo ven y lo odian. Es como...
Y Portal empieza a leer su carta y ellos también la conocen. Entonces yo creo que eso es súper maravilloso, como ver de que yo sé de lo que él está hablando, yo conozco a ese personaje. Entonces yo creo que es algo que no puede perderse, no puede. El tema de la edad igual es complicado, porque hay que explicarles también a los niños que de lo que se trata el lugar, entonces que no deberían correr o gritar, que es un lugar de descanso. Entonces yo creo que las edades están bien elegidas. Yo consideraría, por ejemplo, mantener la ruta de Egipto, en el caso de los séptimos, porque no hay un lugar donde llevarlos cuando tenemos que ver estos temas. Entonces, y la ruta de Egipto es maravillosa. Entonces yo creo que ellos, a pesar de que son más grandes, porque de repente yo creo que igual está esa sensación de que quizás no van a prestar tanta atención o no lo van a disfrutar. Igual el tema de Egipto es como para grupos más pequeños. Claro. Entonces yo creo que más que la frecuencia, yo creo que ahora deberían trabajar las otras plataformas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, o las entrevistas, las videollamadas, porque hay momentos no sé, pues por temas de cupos de repente no se puede ir. Exacto. O justo me tocó lluvia, no podemos ir. De repente a mí me ha tocado recalendarizar varias salidas y es fome, entonces sería bueno como que estuviera este plan B. Como está lloviendo, no importa, lo hacemos online. Que esté como esta, yo creo que sería una buena forma de llegar a más, porque también imagínate que quizá hay colegios de Puerto Montt, de Arica, que les encantaría tener este recorrido. Y no pueden. No. Entonces yo creo que esta forma los llevaría a otros lugares. ¿Usted recomendaría los recorridos que se realizan en el cementerio? Absolutamente. Yo creo que he recomendado a todo el que conozco. Hoy día es súper triste no poder llevarlos, pero a todo el mundo en realidad, adultos, a los recorridos nocturnos que son súper interesantes también, súper interesantes. Entonces, absolutamente, recomiendo a todos los profesores que investiguen de los diversos recorridos que hacen, porque cada vez hay más temáticas también. Muchas gracias, profesora. ¿Y algún mensaje, alguna invitación que quiera realizar a los estudiantes? Ahora, yo creo que que se encanten por aprender, tanto los adultos como los niños, de olvidar y aprendimos un poco mucho. El tema de la calificación. Yo creo que el tema de poner una nota está como demasiado inflado y como que de alguna manera es lo más importante, la calificación. En el contexto que estamos hoy día, el que no haya una calificación hace que sea súper difícil encantar más al estudiante, porque muchos estudian por esa calificación más que por aprender. Entonces yo los invitaría como a encantarse con el aprendizaje, con que cuando uno aprende va creciendo. Quizás no, antiguamente no le decían que uno iba a ser mejor persona, en realidad no estoy de acuerdo con eso, pero sí uno va creciendo. El aprendizaje me hace crecer como la ilustración, me abre las puertas como a otros mundos. Entonces es importante que ellos se encariñen con eso, ahora. Muchísimas gracias por esta instancia, por esta tremenda entrevista. Y no es más que un hasta pronto, porque correcto, una vez pasando esta situación, sí, nos vamos a ver en el cementerio, vamos a poder conversar muchísimo más. Vamos a recorrer el cementerio de principio a fin con los personajes que hay en el lugar, sin hacerle spoiler a los chicos, ¿cierto? De lo ¿Se que vienen nuevos? Estamos preparando cosas. Bueno, están las rutas de artes y letras, por ejemplo. Están las rutas del siglo XIX, del siglo XX, que ya todos conocen. Por otro lado, tenemos visitas guiadas, que es importante también mencionarlas. Sí. Está una ruta que ya habíamos mencionado anteriormente, que era la de las heroínas, ¿cierto? Heroínas de nuestra historia. Así también hemos desarrollado una nueva ruta que trata precisamente el tema de la dictadura en nuestro país y en Latinoamérica, para hablar del concepto
de la dictadura y de los derechos humanos, que es un tema tan importante conocer, entender, para poder llevar a la práctica. Correcto. Para que no se repita. Interesante que se abran estos otros temas. Exactamente. Hay que estar siempre, estamos tratando de desarrollar nuevos temas y esperamos poder sorprenderlos ya para este próximo año, que además es importante destacar que no es cualquier año, porque ya nos estamos acercando al bicentenario del Cementerio General, a los 200 años. Ah. Entonces, tiene que ser una celebración como corresponde. Por supuesto, por supuesto. Así que esperamos poder sorprender a nuestros estudiantes con alguna novedad que les guste, que sea de su agrado, para que finalmente puedan volver a clase con una experiencia que sea inolvidable. Súper, allá nos veremos entonces. Delo por hecho, profesora. Muchísimas gracias, un abrazo gigantesco y hasta pronto, pues. Nos vemos, muchas gracias. De los demás profesores, nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego. Adiós.